Muy buenas noches para todos los asistentes. Continuando con nuestro ciclo de charlas, hoy le corresponde al grupo número 3, quienes van a desarrollar la temática de resistencia al esfuerzo cortante y teoría de falla, presión intersticial, equilibrio plástico, presión de foro y ¿Se entrecorta todo o solamente? Correcto. Vamos a iniciar entonces, Ivette. El micrófono, compañero. Me corresponde, buenas noches, me corresponde el tema de resistencia al esfuerzo, cortante y teoría de la falla. Como definición, la resistencia cortante del suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa del suelo ofrece para resistir la falla y el desplazamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Como su importancia, la seguridad de la estructura, edificio, túnel, terraplén, presa, entre muchos otros, depende de la resistencia al esfuerzo cortante, ya que a mayor esfuerzo cortante, más segura es la estructura. La resistencia al esfuerzo cortante es en un suelo está constituido fundamentalmente por dos resistencias. La resistencia friccionante a la traslación entre las partículas individualmente en su punto de contacto. La resistencia cohesión por la adhesión entre las superficies de las partículas de suelo. La cohesión y el ángulo de fricción son los parámetros de la resistencia cortante de un suelo y son determinados en el laboratorio principalmente con dos tipos de ensayo, la prueba de corte directo y la prueba triaxial. Eh, la diapositiva anterior, compañero. Gracias. La cuestión en este punto sería la adherencia entre partículas de suelo debida a la atracción entre ellas en virtud a las fuerzas intermoleculares. Ángulo de fricción es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre la superficie de contacto de las partículas. Mostraré un video donde definirá mejor esto. Con este video comenzaremos una serie que denominaremos resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Dentro de la mecánica de suelos, conocer de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental e imprescindible. Y como la mayor parte de los análisis científicos, para entender el esfuerzo cortante es muy útil analizar al elemento de menor tamaño, en este caso, un par de granos de suelo como estos. Cuando estos son parte de una masa de suelo, están sujetos a esfuerzos de contacto normales. Para este par de granos de suelo, a ese esfuerzo normal le llamaremos sigma n. En el plano normal, a la dirección de sigma n, se presentarán esfuerzos cortantes que tratarán de hacer deslizar a los granos de suelo uno sobre el otro. Es claro que si los granos de suelo permanecen en su posición inicial, la integridad de la masa de suelo se garantiza. Sin embargo, esta integridad puede verse comprometida cuando el esfuerzo cortante es lo suficientemente grande como para hacer deslizar a los granos de suelo por el plano de falla. Y bueno, como estudiantes podemos preguntarnos, ¿por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo?
Con esta explicación podemos intuir que si no sobrepasamos la resistencia al corte de estos dos granos de suelo, no deslizarán y la integridad de la masa de suelo se mantendrá. Spoiler, así es. El suelo falla por esfuerzo cortante y cuando hablamos de resistencia del suelo es solamente un nombre corto para referirse a resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Es importante señalar que la seguridad de las obras depende de la resistencia al esfuerzo cortante. Si no tomamos en cuenta el esfuerzo cortante en el suelo, se ponen en riesgo vidas humanas, además de las implicaciones económicas que las fallas en estas obras tienen. Solo dimensionemos qué sucedería si este muro de contención en esta excavación para una cimentación de un edificio se viene abajo con estas personas trabajando en este lugar, sin tomar en cuenta el costo que implicaría la falla de estos muros en esta construcción. Si observamos esta ladera cercana a estos edificios, es importante saber si la integridad de la misma pone en riesgo las vidas humanas, además del costo que implicaría la falla en estos edificios. ¿Para qué se utiliza la resistencia al esfuerzo cortante del suelo? Un fenómeno muy emblemático de la utilización del parámetro de resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la capacidad de carga. Siempre que se comienza a estudiar capacidad de carga, se determina la resistencia que tienen cimentaciones superficiales, pero también el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental para determinar la capacidad de carga de cimentaciones como esta, profundas. Y el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es con el que se determinan los modelos para conocer la capacidad de carga tanto de cimentaciones superficiales como de cimentaciones profundas. Estos modelos están basados en superficies que se desarrollan al momento de que el suelo falla por esfuerzo cortante. Otro fenómeno en el que es fundamental conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la estabilidad de estructuras. Hay estructuras que se encuentran en cierto estado de equilibrio que si llegan a perder ese equilibrio provocarían fallas en las que se puede dar la pérdida tanto de vidas humanas como de daños materiales. En estructuras como esta, que serían taludes, el esfuerzo cortante del suelo es el parámetro de mayor importancia para determinar si el talud es estable, y en excavaciones como esta, verticales, de igual forma el esfuerzo cortante es el parámetro fundamental del suelo para determinar si la estructura cuenta con la estabilidad suficiente para mantener su forma. Otro tipo de obras emblemáticas de la mecánica de suelos en la que se utiliza el esfuerzo cortante son los túneles y las lumbreras. Obras de gran tamaño en los que la resistencia del suelo juega un papel muy importante. Presas y terraplenes. Cuando hacemos una carretera tenemos que garantizar que las cargas, tanto del peso propio del terraplén como de los vehículos, no van a provocar falla en las laderas de ese terraplén. Y algo muy similar en filosofía a los terraplenes de carreteras son los terraplenes de presas, como es. Cuando se hace una estructura de contención de agua, en muchas ocasiones son terraplenes que tienen toda una estructura dentro de ellos, una estructura de materiales térreos, en las que generalmente el núcleo de esta puede ser de un material impermeable y de una manera gradual se va aumentando el diámetro efectivo de estos granos hasta llegar a los diámetros más grandes en las laderas de estos terraplenes. Esos terraplenes pueden ser estructuras tan altas de hasta 100 o 150 metros de altura, en las que si se llegara a presentar una falla, la pérdida de vidas humanas y de daños materiales puede ser importante. Y en cimentaciones, así como tenemos cimentaciones en suelos convencionales, también podemos tener cimentaciones en suelos marinos. Ejemplo de ello son cimentaciones en suelos marinos a profundidades pequeñas o a profundidades grandes, en las que las estructuras pueden estar ancladas directamente al suelo o pueden estar flotando. Ensayo triaxial. La prueba del ensayo triaxial puede afectarse en áreas de arena y arcilla.
En las pruebas más comunes y versátiles utilizadas para determinar las propiedades esfuerzo de formación del suelo. Esta consiste esencialmente en colocar una muestra de suelo confinada por una membrana de hule en una cámara de lucita transparente. Se aplica la presión de confinamiento alrededor de la muestra por medio de fluido en la cámara. El esfuerzo adicional puede también aplicarse a la muestra en la dirección axial para provocar la falla. Corte directo. Como objetivo tiene medir la resistencia cortante de suelos granulares. Se utiliza aparatos para corte directo, caja partida, y la otra se puede mover horizontalmente con una fuerza aplicada. Se coloca el espécimen en la caja, se aplica una fuerza vertical, se aplica una fuerza horizontal hasta la falla. Siguiente. Este sería un pequeño ejemplo. En esta oportunidad tenemos un problema de lo que es esfuerzo cortante directo. El esfuerzo cortante directo va a ser cuando tenemos una fuerza cortante aplicada, se resiste uniformemente por el área de la parte que se corta. Y se define esto como tau es igual a fuerza sobre área. Entonces, en la siguiente representación podemos observar que la fuerza aplicada va a perforar nuestra platina que tenemos en la parte inferior, sacando un pedazo tal como se puede apreciar. Por lo tanto, podemos decir que el corte realizado se realiza por medio de una fuerza, tal como apreciaron ustedes. El problema dice de la siguiente forma. Para la operación de perforación mostrado en la figura, dice calcule el esfuerzo cortante en el material. Si la fuerza de 5.800 newton se aplica con un punzón y el espesor del material es de 2 milímetros. Por lo tanto, el esfuerzo cortante va a estar centralizado en la lámina que tenemos acá. Por lo tanto, con el área que debemos trabajar no es con esta, sino es con esa de ahí. Todo eso que está pintado es el área a trabajar, más lo que no se muestra. Pero en sí tampoco es esta, sino que es el área formada por la figura. Porque se debe entender que el punzón que tenemos acá va a perforar esta lámina a través de una cierta fuerza. Entonces vamos a la resolución. Debemos tener presente lo siguiente en nuestro futuro análisis. Nuestro análisis dice lo siguiente, que el esfuerzo cortante está definido con esta simbología que es tau. Acá tenemos lo que es la fuerza y acá tenemos lo que es el área, es decir, la sección a cortar. La sección a cortar, recordemos que es la sección interna que está acá y es todo ese contorno, que tiene un espesor de 2 milímetros. Por lo tanto, esto que es el área no lo poseemos. Y lógicamente, tau tampoco, porque es la incógnita. Esto es lo que queremos descubrir nosotros. Y el A tampoco lo poseemos. Lo único que poseemos, según el encabezado, es solamente la fuerza. Entonces, como se aprecia en el encabezado, solamente poseemos la fuerza. De esta forma, yo podría escribir lo siguiente. Dice, obtener el área para calcular el esfuerzo de corte, que es nuestra incógnita. Recordemos que el área no es el área de esta figura, sino que es el área de todo ese contorno que tiene ese espesor. Vamos ahora a la resolución. Entonces, es sumamente importante obtener lo que es el área. Vamos a dibujar esto acá para poder calcular lo que es el área. El área sería de la siguiente forma. El área, nosotros tenemos dos espesores acá, que sería el de arriba y el de abajo. Entonces sería 2 veces cada uno de los espesores. Y el espesor es de 0,02 metros de largo por 2 milímetros de ancho. ¿Cómo realizamos esta conversión? Sabemos que un metro son 1000 milímetros. Entonces, los 2 milímetros los dividimos en 1000 para llevarlo a metro.
Entonces, al llevarlo a metro, va a quedar 0,002 metros. Lo mismo se realizó acá con esas medidas. Se convirtieron de milímetro a metro dividiendo por 1000. Tendríamos nosotros ese espesor y ese espesor. Nos faltarían esos dos de acá, que son estos contornos. Como son dos semicircunferencias, es decir, debemos sumar una circunferencia completa, por lo tanto sería lo que es pi por el diámetro, y el diámetro acá sería 0,015 metros, ¿no es cierto?, de diámetro. Y esto a su vez multiplicado por el espesor, porque al final esa es la circunferencia completa por el espesor de cada uno. Y el espesor de cada uno es de 0,002 metros. Ahí sería. Entonces, al resolver todo esto, vamos a obtener el siguiente resultado expresado en metro cuadrado porque es área. Veamos cómo sería en una calculadora. Entonces acá tenemos la calculadora en 0. Sería 2 por 0,02 por 0,002 más el pi, ahí se ingresa el pi, por 0,015 por 0,0002. Como observaron, los metros no se colocan acá. Como pueden apreciar, tenemos nuestra área. La agregamos acá arribita. Entonces, finalmente podemos realizar el cálculo del esfuerzo de corte. Es fuerza sobre área. Entonces, tenemos lo que es la fuerza y tenemos lo que es el área. La fuerza vale este número que tenemos en este sector de acá. Y se reemplaza ahí. Y el área sería esto de acá. Se reemplaza acá. Primero con la fuerza, que serían los 5.800 newton. Y posteriormente el área acá, que serían los 0,0001742. Y esto es metros cuadrados. De esta forma, realizamos la división y obtenemos el esfuerzo de corte. Y obtenemos un esfuerzo de corte de 33.295.063. Esto se mide en newton metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. De esta forma obtenemos la solución de este problema. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ti. Podemos continuar, por favor. Buenas noches. Es mi turno, Vladimir Carles. Presión intersticial. ¿Okay? ¿Qué es la presión intersticial? Es la presión en exceso sobre la presión atmosférica del agua en los vacíos de un suelo o roca saturado. La presión de agua en el interior de talud da lugar a la aparición de presiones intersticiales, que pueden ser conocidas a partir de la red de flujo establecida. La presión intersticial se determina mediante esta fórmula, la cual RU sería la presión del agua, presión intersticial viene siendo U, la Y viene siendo peso específico del suelo por Z, que sería la profundidad considerada. ¿Cuál es uno de los efectos de la presión intersticial? El agua ejerce una presión hidroestática de igual magnitud en todas las direcciones. Si el agua está presente en la roca, el esfuerzo contrarresta la componente normal del esfuerzo. Una de las importancias. El estudio de las presiones intersticiales en general es de gran importancia en la práctica de la ingeniería de suelo, por lo que tienen que ver estas con la resistencia de la cizalladura del suelo o con los asentamientos que esté presente por efecto de las cargas de problemas como la estabilidad de las presas de tierra, la capacidad de soportes en las cimentaciones de estructura de ingeniería, la estabilidad de taludes, de terraplenes y cortes en distintas clases de obras civiles. La flotación se produce cuando el empuje por la presión intersticial bajo una estructura o una capa de terreno de baja permeabilidad alcanza valores mayores que la sobrecarga media transmitida por la estructura. La rotura por elevación hidráulica del terreno se produce cuando las fuerzas de filtración dirigidas verticalmente hacia arriba se oponen al peso del suelo
y reducen a cero la presión vertical efectiva. Las partículas de suelo se levantan entonces por el flujo vertical de agua y producen la rotura del terreno. Esto se llama sifonamiento. La determinación de gradientes hidráulicos, presiones intersticiales o fuerzas de filtración deben tener en cuenta la variación de la permeabilidad del suelo en tiempo y espacio, las variaciones del nivel de agua y de las presiones intersticiales en el tiempo. Cualquier modificación de las condiciones de contorno, por ejemplo, las excavaciones debajo del agua, se debería considerar que la importancia de la estratificación del suelo puede ser diferente para distintos mecanismos de rotura. A continuación, el video le va a presentar unos riesgos geológicos en los que la presión intersticial juega un papel importante. Siempre juega un papel importante, sin embargo, hay que saber calcularla correctamente para poder evitar estos tipos de riesgos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tiquiotex. Adelantarme un poquito. Te vaya a enviar un mensaje y sifonamiento. En primer lugar, vamos a definir qué es la supresión. La supresión es una fuerza ascendente producida por el agua sobre una estructura, elemento de contención o cimentación sumergida. Suele ser catastrófica en suelos finos con baja permeabilidad, en las que hay, por ejemplo, estructuras enterradas huecas, terraplenes ligeros sobre suelos más permeables que estén sujetos a presión hidráulica. Vamos a ver en qué condiciones puede ocurrir el fallo. Por ejemplo, aquí tenemos la supresión en una estructura hueca que está enterrada. Encontramos un nivel freático y una superficie que está en la parte inferior que es impermeable al agua. Puede ser el caso en el cual, al haber aire dentro de la estructura, o esta puede levantarse porque las fuerzas gravitacionales son menores que las fuerzas hidráulicas. Esto puede ocurrir en un cajón, en una tubería sumergida, en cualquier tipo de estructura que sea impermeable, que esté debajo del nivel freático a una baja profundidad cuando no hay equilibrio de las fuerzas. Un segundo caso de condiciones en las cuales puede ocurrir este fallo es la supresión, por ejemplo, en un terraplén ligero en el cual se produce una inundación. Es típico hacer rellenos con materiales ligeros, por ejemplo, con poliuretano expandido, para poder construir terraplenes sobre terrenos blandos. En estos sitios donde tenemos un nivel freático que puede oscilar, que puede estar por encima del elemento que estamos construyendo y se presente una superficie que sea impermeable al agua y unos materiales ligeros, la presión hidrostática puede ser suficiente como para levantar ese terraplén y hacerlo fallar. Otra condición típica es, por ejemplo, la ejecución de una losa bajo el nivel del agua, en la cual se ha reducido, por ejemplo, las pantallas o se ha reducido la estructura de contención impermeable con fines económicos para reducir el coste de esto. Y se coloca, por ejemplo, lo que se llama un tapón en el fondo o un tapón de J-grouting o unos suelos inyectados, ¿no? El caso es que tenemos un nivel freático en una condición alta, tenemos una superficie que está en la parte inferior que es impermeable al agua, con lo cual tenemos el empuje hidrostático hacia arriba. Los materiales que están alrededor son materiales que permiten la permeabilidad de una forma relativamente rápida, normalmente suelen ser arenas, y hay una arena que está inyectada, que es la zona que consideramos impermeable, y estamos obligados por condiciones constructivas a reducir el nivel freático dentro de la estructura. En esta condición puede ocurrir un fallo en el cual la presión hidrostática sea superior a las cargas gravitacionales y no tengamos el equilibrio en este tipo de estructuras. Otro caso clásico es la supresión, por ejemplo, en un fondo de una excavación, en la cual tenemos una superficie inicial del terreno, como se marca ahí en el número 4. El terreno tiene capas aluviales, ¿no?, de diferentes materiales. Por ejemplo, en la parte superior tenemos una capa de arena, tenemos una capa intermedia de arcilla marcada ahí con el número 6 y por debajo tenemos una capa bastante permeable, por ejemplo, en caso de una grava, ¿no? El nivel freático durante la excavación tiene que ser reducido porque el original no nos permitiría construir esto. Entonces, al bajar ese nivel freático, tendríamos una presión hidrostática que podría hacer que el fondo de la excavación suba. Eso es posible porque hay una presión hidrostática que es superior a las cargas gravitacionales.
y conociendo este tipo de fallos suelen ser muy catastróficos cuando ocurren. Vamos entonces al segundo punto que vamos a tratar y es el punto de lo que es el sifonamiento. ¿Qué es el sifonamiento? Es un fenómeno por el cual, cuando la presión total e intersticial del agua son iguales, la presión efectiva se anula, pudiendo entonces el suelo no transmitir ningún tipo de acciones. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso clásico de las arenas movedizas, ¿no? Tienes un flujo de agua cuya velocidad permite que las fuerzas en ascenso sean iguales a las gravitacionales y entonces cualquier cosa que tú colocas en la parte superior se hunde. Fenómeno parecido a un caso que hemos explicado de la licuefacción en esta serie de vídeos. Arriba voy a colocar ese vídeo para que ustedes lo puedan ver. Suele ocurrir en suelos arenosos permeables a causa de la presión del flujo del agua que actúa en dirección contraria a la gravedad, causando el levantamiento de las partículas del suelo. Caso característico y en las condiciones en las cuales esto ocurre es que, por ejemplo, tenemos una tabla estaca instalada en un terreno, tenemos un nivel de excavación interior y exterior que tiene un cambio importante en altura. Entonces, esa estructura impermeable hace que el agua fluya siguiendo esas líneas de flujo que encontramos ahí. Normalmente el nivel de agua en la parte exterior se mantiene constantemente y el nivel de agua en la parte interior hay que rebajarlo. Entonces, a través del suelo arenoso, esas fuerzas ascendentes pueden ser suficientes como para que no haya estabilidad del material y el fondo de esa excavación sufra sifonamiento. Vamos a ver cómo se pueden identificar estas cosas, ¿no? La supresión se identifica cuando la presión de agua actúa en una capa impermeable o en una estructura enterrada hueca o un terraplén ligero. Su presión supera el peso total de la capa, estructura o terraplén, es ahí cuando se produce. Entonces, esta es la condición que hay que estudiar en nuestro proyecto para evitar que ocurra este fenómeno durante la ejecución de la obra o en la etapa final. El sifonamiento ocurre cuando las fuerzas de flujo hacia arriba actúan en contra del peso sumergido del suelo hasta que se reducen las tensiones efectivas a cero. Entonces cualquier cosa que está colocado en la parte de arriba está como hirviendo, ¿no? Y se hunde dentro de ese material. En este último caso solemos dibujar por métodos clásicos de mecánica de suelos las redes de flujo, ¿no? Y entonces estimamos la fuerza ascendente por unidad de volumen y la componente vertical del gradiente hidráulico en esa red de flujo junto con la altura piezométrica dentro de la estructura y fuera, o sea, en 2 puntos, podemos estimarlo. Aquí influye también el conocer la permeabilidad dibujar estas líneas y estas redes de flujo. Este es un tema clásico de mecánica del suelo. Para los que estén interesados podrían hacerlo, por ejemplo, a través de herramientas numéricas. Aquí vemos el avance de un flujo de agua mediante el método de los elementos finitos. Este es el programa GEO5 que nosotros aquí tratamos bastante en este canal. O igualmente podrían buscarlo las soluciones teóricas y los casos de cómo dibujar. Ok, profesor. Sí, ya ahí seguía, ya era más propaganda y iban a explicar otros casos que ya más adelante mi compañero continuará. Entendido. Podemos continuar, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí, a mí me tocó el tema de estado de equilibrio plástico en los suelos y las teorías de Rankine y Coulomb. Siguiente, compañero. El estado de equilibrio plástico del suelo. Una masa de suelo está en estado de equilibrio si cada punto de la misma se encuentra sin desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Aquí tenemos un ejemplo, podemos ver en la primera gráfica un suelo en estado de equilibrio, no hay ningún tipo de desplazamiento. En la segunda sí vemos el desplazamiento, donde observamos que la estructura se mueve desde su parte superior, y en la última vemos cómo la estructura se mueve pero desde su parte inferior. Siguiente, compañero.
Estado de equilibrio. Bueno, los suelos desarrollan presiones horizontales que están asociadas al estado de presión vertical que soportan. La relación entre ambos estados tensionales depende de las condiciones de deformación a las que los suelos sean sometidos. Es por ello que cuando el suelo ve distendida su situación de confinamiento horizontal, desarrolla un estado de deformación como un alivio paulatino y progresivo de las tensiones horizontales que en el instante de alcanzar esa curva de rotura falla. Esta situación de falla provocada por la distensión del material se conoce como estado de empuje activo del suelo y se podría decir que es el mínimo valor de empuje horizontal que un suelo puede producir sobre un paramento. Siguiente, compañero. Por el contrario, también tenemos que el suelo, cuando es sometido a un incremento progresivo y sostenido de un estado de confinamiento desarrollado en un estado de formación, como un aumento paulatino de las tensiones horizontales, que en el instante de alcanzar esta curva de ruptura, obviamente se produce la falla. Esta situación de falla provocada por confinamiento del material se conoce como el estado de empuje pasivo, que es lo contrario a lo anterior. Se podría decir que es el máximo valor de un punto horizontal que un suelo puede producir sobre un paramento. Siguiente. Aquí tenemos un video donde explica la situación. Empuje de tierras. Estados plásticos de equilibrio. Existen dos estados plásticos. El que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor máximo y el elemento de contención gira o se desplaza hacia el exterior bajo las presiones del relleno. Y el que ocurre cuando dicha presión llega al valor máximo, siendo comprimido el elemento de contención contra el terreno por las cargas transmitidas por una estructura. A continuación, se puede demostrar cómo los planos de falla se forman detrás de un muro de contención cuando la pared se mueve. Así es como ocurre el empuje activo, que se produce en suelos puramente friccionantes. El empuje pasivo hace que el paramento vertical se traslade a una cierta magnitud hacia la izquierda a presión constante y se produce una inversión de tensiones principales, es decir, ahora la tensión horizontal será mayor que la vertical. Esto se produce en suelos cohesivos y cohesivos friccionantes. Bueno, ahora seguimos con la teoría de Rankine. Esta teoría se basa en la variación de tensiones que sufre una masa de suelo en su tensión horizontal con respecto a la tensión vertical. Para determinar las tensiones principales, esta teoría establece como hipótesis suelos homogéneos, isotrópicos, donde los estados plásticos, pasivos y activos se desarrollan por completo en toda su masa. Las condiciones de borde que se aplican a esta teoría son masa semi-infinita y homogénea, superficie de terreno horizontal, la superficie vertical del borde admite desplazamiento y las tensiones de corte entre el suelo y el muro son despreciables. Es de aclarar que en la práctica estas condiciones obviamente no se cumplen. Partiendo de la condición de reposo en la que la estructura de contención no cede, se tiene para cada presión vertical sigma V, se asocia una presión horizontal sigma H y la relación entre ambas corresponde al coeficiente K. Si se permite que la estructura de contención se desplace en dirección contraria al terreno, se produce una disminución en la presión horizontal, mientras la presión vertical sigue siendo constante. Si el desplazamiento se sigue produciendo, en algún momento la masa del suelo alcanzará el equilibrio práctico, es decir, alcanza su límite de rotura. En ese instante, la relación entre la sigma H y la sigma V es la que se determina como K o coeficiente de empuje activo. Cuando el desplazamiento generado se produce en dirección del suelo, la presión horizontal sigma H
aumenta generando una nueva condición de falla en el terreno. En este estado, la relación entre sigma h y sigma v es la que se determina como K, coeficiente de empuje pasivo. Siguiente. Entonces vamos a comenzar con el primer criterio de análisis que corresponde al autor Rankine. Y vamos a identificar aspectos que podemos o tenemos que tener en cuenta cuando ocupamos dicho criterio, y lo estoy indicando aquí en la pantalla. El primero es que no se considera que exista fricción entre lo que es el suelo y la estructura de contención. El segundo es que se puede ocupar cuando hay una estratificación de suelo. La siguiente es que puede o que considera una superficie de falla lineal. Y la última es que para que aplique esta condición, la condición en la cual tiene que estar la inclinación de lo que es el suelo con lo que es el muro, pues es algo totalmente vertical. Después no necesariamente tiene que ser suelo y muro, también vamos adelante, vamos a poder identificar que puede ser suelo, suelo. O podemos hacer la simplificación de que puede ser suelo y suelo. Bien. Tenemos lo que sería la siguiente imagen, o siguientes imágenes, tenemos dos, y quiero que identifiquen lo siguiente. Tenemos aquí en la parte superior tres diagramas. Uno, este ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos la ecuación de lo que es el empuje en estado de reposo, activo y pasivo. Recordemos que les indiqué que en cada uno de ellos hay un elemento en estudio, que lo estoy indicando con un pequeño cuadrito en color rojo, y que ese cuadrito en color rojo para las tres imágenes es de manera esquemática, se encuentran a la misma profundidad. Entonces, dense cuenta que para los tres casos el esfuerzo vertical o la columna de suelo que se va a presentar es la misma. Entonces, eso se referencia al esfuerzo vertical que estamos representando con lo que es nuestro círculo de Mohr en la parte inferior. De alguna forma nosotros ya conocemos o ya identificamos que el suelo tiene esta inclinación, esta línea que tiene una cierta inclinación y que conocemos como envolvente de falla, y ese envolvente de falla tiene un valor de coerción en el origen, aquí en este eje, y la inclinación que tiene la envolvente con respecto al horizontal, pues es el ángulo de fricción interna. Bien, lo importante que quiero que identifiquen es lo siguiente. Dijimos que en el caso de lo que es el estado de reposo, no hay desplazamiento horizontal y por lo tanto no hay una condición de falla, a diferencia de lo que van a ser los dos casos adicionales que vamos a ver. Pero en el caso de lo que es el estado de reposo, lo estoy representando con lo que es este círculo color negro, e incluso aquí dice reposo. Bien, dense cuenta que con respecto a lo que es la envolvente de falla, pues falta todavía un tramo para que el círculo sea tangente a la envolvente. Y estamos indicando entonces que para el caso del reposo, pues no hay una condición incipiente de falla, es decir, es estable. En este caso vamos a indicar o estamos indicando que los esfuerzos que definen mi círculo de Mohr, pues sí, seguirán siendo un esfuerzo de tipo horizontal y un esfuerzo de tipo vertical. Bien, ahora, ¿qué sucede con los siguientes casos? Estamos indicando, vamos a comentar que estos casos ocurren cuando se está presentando una condición incipiente de falla. Es decir, para el segundo diagrama, que es este que estoy indicando aquí, imaginemos que se empieza a presentar un desplazamiento horizontal. Entonces, en lo que es la cara izquierda de mi diagrama, de mi pequeño elemento, o el elemento que estoy estudiando, va a empezarse a tener una reducción en lo que es el esfuerzo horizontal. Es decir, si empiezo a reducir el esfuerzo horizontal en esta cara de mi elemento en estudio, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una progresión de la reducción de lo que es el esfuerzo horizontal. ¿Hasta qué punto? ¿O hasta cuándo? Hasta que el círculo de Mohr que yo estoy generando va a ser tangente a mi envolvente de falla. Recordemos que no puede haber círculos de Mohr por arriba del envolvente de falla, porque en este caso, cuando hay una tangencialidad, decimos que ya falló el suelo. Entonces, dése cuenta que para el estado de reposo tenemos un esfuerzo horizontal, que es totalmente distinto al esfuerzo horizontal para el caso del estado activo. ¿Ok? Entonces,
Esto va a ser para el caso de estado activo. ¿Y qué va a pasar ahora para el siguiente caso, que es estado de reposo? Recordemos que ahora en estado pasivo, ¿qué ocurre? La deformación es en el sentido inverso de lo que sería la condición de estado activo. Y para que eso suceda, pues la estructura de contención o mi contención tendría que empujar al suelo. Entonces, en esta cara del elemento tenemos el esfuerzo horizontal, pero este puede ir aumentando de manera gradual nuevamente. ¿Hasta qué? Hasta que ocurra la falla. Es decir, tenemos la condición de reposo, pero ahora ¿qué va a suceder para el caso pasivo? El esfuerzo horizontal va a ir aumentando. En este caso empezamos a indicar que el esfuerzo horizontal va a ser mayor que el esfuerzo vertical. ¿Hasta qué punto? Otra vez, hasta que se genere un círculo tal que sea tangente al envolvente de falla, que es este círculo azul más grande, o el más grande de todos, color azul, y que está indicando que es la condición de estado pasivo. Ok, entonces tenemos tres círculos importantes en la condición de reposo, el estado activo y el estado pasivo. Y ya como comentario respecto a este planteamiento que hizo Rankin, vemos que con respecto al horizontal, el ángulo θ que se forma entre el esfuerzo horizontal para el caso activo y la tangencialidad con la envolvente de falla, pues es un ángulo que vamos a definir como 45 más phi sobre 2, y para el caso de estado pasivo, el esfuerzo horizontal con respecto a lo que es el punto tangente en lo que es la envolvente de falla, tendrá un ángulo con respecto horizontal de 45 menos phi sobre 2. Y recordemos que estos ángulos hacen referencia a la superficie o lo que es la condición de falla que ocurriría en lo que es la masa de suelo. Entonces, cuando tenemos el estado activo a 45 más phi sobre 2, entonces este ángulo que se forma con respecto a la horizontal va a ser de 45 más phi sobre 2, y para el caso pasivo, la inclinación aquí es de 45 menos phi sobre 2, que con respecto a la horizontal también aquí va a ser de 45 menos phi sobre 2. Y aquí estoy indicando las ecuaciones de cálculo que vamos a ocupar como primer análisis. Tenemos la ecuación para el cálculo del estado del empuje, el esfuerzo horizontal en estado de reposo, el activo y el pasivo. Dense cuenta que tenemos lo que estamos indicando como K0, Ka y Kp. ¿Qué son esas Ks? Los definimos como coeficientes de empujes de tierras, reposo, activo y pasivo. Bien, ¿qué son o quién plantea lo que es los coeficientes de empuje de tierras? Uno de los primeros criterios para lo que es la condición del estado de reposo en cuanto a su coeficiente, pues es Jackie, y este indica que el K0 es igual a 1 menos el seno de phi. Y para el caso de lo que es el coeficiente de empuje de tierras estado activo y pasivo, lo define como primer comentario, como primer criterio que estamos viendo, Rankine, en donde K dice, lo calcula como 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi, o como ya lo vimos en videos anteriores, en un video anterior, esta ecuación en función de senos también tiene una relación trigonométrica en función de la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, y lo que es el Kp, 1 más el seno de phi entre 1 menos el seno de phi, también puede ser calculado como la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Aquí estoy indicando qué define cada una de las variables. Sigma h es el esfuerzo horizontal, sigma b el esfuerzo vertical, los K, 0, A y P, pues son los coeficientes de tierras en estado de reposo activo y pasivo respectivamente. Y C y Phi, pues ya sabemos que son los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Hay que comentar que los valores de K y Kp son complementarios, es decir, su multiplicación da un valor de 1, y por lo tanto, si yo conozco Ka, entonces puedo conocer Kp porque es el inverso de Ka, y también puede ser lo inverso, es decir, si yo conozco Kp, puedo conocer Ka porque es el inverso de Kp. Y en cuanto a magnitudes, en cuanto a valores numéricos, los valores de los coeficientes se definen primero, el menor es el Ka, a este le sigue el valor de K0, y el más grande, el valor en cuanto a magnitud numérica, es el de Kp.
Bueno, ahora pasamos a lo que es la teoría de Coulomb. La teoría de Moore-Coulomb es un modelo matemático que describe la respuesta de los materiales quebradizos, tales como el hormigón, o agregados de partículas como el suelo, a esfuerzo cortante, así como tensión normal. La mayoría de los materiales en ingeniería clásica se comportan siguiendo esta teoría, al menos en una parte del corte. En general, la teoría se aplica a los materiales para los que la resistencia a la compresión es muy superior a la resistencia a la tracción. Casos de materiales cerámicos. La teoría explica que el corte de un material se produce para una combinación entre tensión normal, tensión tangencial, y que cuanto mayor sea el valor sea la tensión normal, mayor será la tensión tangencial necesaria para cortar el material. Las aplicaciones de esta teoría se aplica en la ingeniería de geotecnia. Se utiliza para definir la resistencia al corte de suelos y rocas en diferentes casos de tensión efectiva. En la ingeniería estructural se utiliza para determinar la carga de ruptura, así como el ángulo de ruptura de una fractura o desplazamiento de materiales cerámicos similares como el hormigón. Esta hipótesis se emplea para determinar la combinación de esfuerzo cortante y normal que encausa una fractura de material. Este círculo de Moore se utiliza para determinar los ángulos donde estas tensiones sean máximas. Generalmente, la ruptura se producirá para el caso de la tensión principal máxima. Esta ocasión comenzaremos con una explicación de cómo se relaciona la antigua y conocida ley de fricción de Coulomb con la resistencia al esfuerzo cortante. Siempre que nos enseñan la ley de fricción de Coulomb, en ocasiones desde la secundaria, el profesor parte de un bloque que se hará deslizar por cierta superficie de deslizamiento. Si a este bloque se le aplica una fuerza vertical, tendrá una reacción normal. Y si la fuerza aplicada es horizontal, tendrá una reacción tangencial al plano de deslizamiento. La resultante de esta fuerza normal y esta fuerza tangencial es la fuerza R, que tiene una inclinación con respecto a la vertical phi. Si calculamos la tangente de este ángulo, veremos que el cateto opuesto es T y el cateto adyacente es N. Y la tangente del ángulo phi sería T entre N. Arreglando de otra manera esta expresión, quedaría: la fuerza tangencial es igual a la fuerza normal multiplicada por la tangente de la inclinación phi. Esta expresión, T igual a N tangente de phi, está en términos de las fuerzas normal y tangencial. Si la anotamos en términos de esfuerzos, la fuerza tangencial T deberá ser el esfuerzo cortante y la fuerza normal N deberá ser el esfuerzo normal. Entonces, la ley de Coulomb quedaría: el esfuerzo cortante de falla es igual al esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo phi. ¿Por qué tau F? Tau F es el esfuerzo cortante que hará deslizar el bloque sobre el plano de falla. Como podemos ver, esta analogía se aplica perfectamente al hecho de llevar a cabo una prueba de esfuerzo cortante directo. Cuando se aplica una fuerza normal y simultáneamente se aplica una fuerza tangencial, el suelo fallará por este plano de falla. Por otra parte, si analizamos la expresión tau sub f es igual a sigma tangente de phi, podemos ver que el esfuerzo cortante de falla depende directamente del esfuerzo normal aplicado. Es decir, si empujamos con mayor fuerza este bloque contra el plano de falla, la resistencia al deslizamiento será mayor. Lo mismo pasa con el suelo. Si se aplica una mayor fuerza normal, la resistencia al corte también será mayor. Ahora imaginemos un elemento de suelo al que solo le aplicamos esfuerzo normal. En esta dirección, sigma 1, y en esta dirección, sigma 3. Si recordamos las clases de mecánica de materiales, veremos que estos esfuerzos se conocen como esfuerzos principales, dado que el esfuerzo cortante aplicado es cero. Dibujando el plano tau sigma,
veremos que sigma 1 es el esfuerzo principal mayor y sigma 3 el esfuerzo principal menor. Si dibujamos enseguida la línea donde se encuentran los esfuerzos de falla, veremos que esta cuenta con una inclinación phi. A estos esfuerzos principales les corresponde un círculo de Mohr. Y si los esfuerzos principales son los que llevan al suelo la falla, entonces el círculo de Mohr deberá tocar la línea de falla en este punto, que si lo unimos con el centro del círculo, deberá tener una inclinación 2θ. Esta inclinación 2θ es la que nos indica la inclinación del plano de falla, el cual tiene un valor θ con respecto a este plano. Ahora, si queremos encontrar una relación entre el ángulo de fricción interna phi y la inclinación del plano de falla θ, deberemos de partir de este triángulo que vemos aquí. Este ángulo de aquí deberá ser los 180 de todo este ángulo menos estos 2θ. Y al hacer la suma de los ángulos interiores de este triángulo veremos que deberán sumar 180. Este más este ángulo. Este ángulo es phi. Este ángulo es un ángulo recto, 90, y este último ángulo son 180 menos 2θ. Al despejar θ deberá ser 45 más phi partido a la mitad. Por otra parte, si calculamos el seno de este ángulo, el seno deberá ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es el radio de este círculo. El radio deberá ser sigma 1 menos sigma 3 partido a la mitad, que será este valor de aquí. Y la hipotenusa de este triángulo es sigma 1 más sigma 3 partido a la mitad. Al calcular el seno de este ángulo, colocamos aquí el cateto opuesto, que es este, y aquí abajo la hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Y el seno del ángulo phi quedaría sigma 1 menos sigma 3 entre sigma 1 más sigma 3. Rearreglando esta ecuación que vemos acá, podemos calcular la relación que hay entre el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, 1 más el seno de phi entre 1 menos el seno de phi. Si a esta expresión se le hace una modificación utilizando identidades trigonométricas, llegaremos a que la relación sigma 1 entre sigma 3 es tangente cuadrada de 45 más phi media. Es decir, hay una relación directa entre los esfuerzos principales y el ángulo de fricción interna. Esta ocasión comenzaremos con una explicación de cómo se relaciona la antigua y conocida ley de fricción de Coulomb con la resistencia al esfuerzo cortante. Siempre que sea al corte, esta ocasión comenzaremos con una explicación de cómo se relaciona la antigua y conocida ley de fricción de Coulomb. Esta ocasión comenzaremos con una explicación de cómo se relaciona la antigua y conocida ley de fricción de Coulomb con la resistencia al esfuerzo. Esta ocasión comenzaremos con una explicación de cómo se relaciona Los últimos 2 minutitos se regresaba al video, no me dejaba avanzar. Gracias a todos. Muy buenas, Alberto Hernández. Mi tema, sobrecargas, presión de poros y flujo de agua. Siguiente. Conceptos básicos de presiones. Densidad es una propiedad física característica de cualquier materia que presente el peso que tiene la unidad de volumen. Gradiente de presión es el cambio producido en la presión por unidad de profundidad expresado normalmente en unidades PEXI y pie por kPa por metro. La presión se incrementa en forma predecible con la profundidad en las áreas de presión normal. El gradiente de presión hidrostático normal para agua dulce
de 0.433 pexi por pie y para agua salada es de 0.465 pexi por pie. Y la fórmula, presión sobre profundidad. La gravedad específica o densidad relativa es la relación de densidad de una sustancia y la densidad del agua en las mismas temperaturas y valor dimensional. Siguiente. El esfuerzo en el suelo. Los esfuerzos al interior del suelo se generan por dos tipos de cargas: el precio propio del suelo y el efecto de las cargas exteriores aplicadas al suelo. Los esfuerzos geostáticos verticales son debido al peso propio del suelo y pueden variar con la profundidad, cuando varía el peso unitario del suelo. ¿Qué es sobrecarga en suelos? La sobrecarga también se utiliza para describir el suelo y otros materiales que se encuentran sobre una característica geológica específica, como astroblema enterrado, o sobre un sitio de interés arqueológico no excavado. Esfuerzo de sobrecarga. Un yacimiento a miles de pies bajo la tierra se encuentra sometido a una presión de sobrecarga originada por el peso de las formaciones suprayacentes. La presión de sobrecarga no es constante y depende de factores como la profundidad, naturaleza de la estructura y consolidación de formación. Siguiente. La influencia de sobrecargas en la presión de la tierra tiene tipos de sobrecargas que son implementadas en el programa. Está la presión activa de tierra, está la presión en reposo de la tierra y presión pasiva de la tierra. Aquí tenemos la sobrecarga de superficie en presión activa de la tierra. El incremento de la presión activa de la tierra en reposo debido a la sobrecarga en superficie está dada por la carga vertical uniforme, el coeficiente de presión activa de la tierra. La carga vertical uniforme aplicada a la superficie del suelo induce a que todas las partes de la encima de la estructura una constante incremente la presión activa de la tierra, como la presenta la figura, que incrementa la presión activa por la tierra debido a la sobrecarga en la superficie uniforme vertical. Siguiente. En otro tema, la sobrecarga es concentrada en presión activa de la tierra. La carga concentrada resultante del estado de la superficie en la carga concentrada, en la figura que presenta, es transformada en la carga lineal con la longitud. En la superficie la carga es más aplicada que la distancia y desde la parte trasera del muro la carga lineal alternativa tiene una longitud dada por la resultante debido a la superficie de la carga concentrada, distancia de la carga de la parte trasera del muro, longitud de la carga, ancho de la carga de la superficie. Si el ancho de la superficie de la carga es superior a la distancia de la parte de atrás del muro, la línea alternativa de la carga mantiene la longitud con la fórmula que presenta, en cual resulta debido a la superficie de la carga concentrada, la distancia de la carga de la parte trasera del muro, la longitud de la carga y el ancho de la carga de superficie. Siguiente. Sobrecarga de superficie en presión, pero en este caso va a ser en reposo de la tierra. El incremento de la presión en reposo de la tierra uniforme, distribuida, causa por la carga vertical aplicada a la superficie terrestre detrás de la estructura, se calcula usando la siguiente fórmula. La F, que va a ser la magnitud de la sobrecarga de la superficie, y la K, coeficiente de la presión en reposo de la tierra. Este diagrama nos presenta el incremento de la presión en reposo de la tierra debido a las cargas uniformes verticales actuando sobre la superficie terrestre o de la tierra. Siguiente. Este también está en presión de reposo, pero una sobrecarga concentrada. La aplicación de las fuerzas concentradas, F, produce un incremento en la presión en reposo de la tierra, actuando sobre una estructura vertical y teniendo una magnitud en la cual la F va a ser la fuerza concentrada actuando sobre la superficie de la tierra y las coordenadas evidentes donde encuentra la figura que estamos presentando. Siguiente. Aquí va a ser la presión pasiva de la tierra
pero sobrecarga en la superficie en la presión de la Tierra. Por la presión pasiva de la Tierra solo se incrementa debido a la carga de uniforme vertical, determinando usando la siguiente fórmula, que es sobrecarga de la superficie vertical por el coeficiente de la presión pasiva de la Tierra. La carga uniforme vertical que actúa en la superficie del terreno, por la que resulta que constante incremental de la presión pasiva aplicada sobre todo el largo de la pared. Siguiente. Presión de poros. La presión de poros está definida como la presión que ejerce un fluido en los espacios porosos de la roca. También es llamada presión de formación o presión, por esta función de los fluidos de formación y de las cargas que están soportando. La presión de poros está clasificada en dos categorías. Presión normal, que es la presión hidrostática de una columna de fluido de la formación, que se extiende desde la superficie hasta la profundidad dada. Presión anormal es definida como la presión mayor o menor de la presión de poros. Hidrostática, las causas de esta presión anormales están relacionadas a diferentes eventos geológicos, geoquímicos, geotérmicos y mecánicos. Siguiente. Aquí está la presión hidrostática. Según Firth, en 1976, el término de presión hidrostática es usualmente definido como la presión del fluido ejercida por un líquido y a un punto dado, este actúa con igual intensidad en todas las direcciones. La presión hidrostática es considerada la presión normal. Esto requiere decir que el fluido presente en los poros de la roca ha tenido un proceso normal de disipación, donde pH es la presión hidrostática, P es la densidad promedio del fluido, E es la aceleración de gravedad, H es la altura vertical de la columna. En la siguiente tabla se indica el promedio de los gradientes de presión normales para algunas cuencas geológicas. Cuenca de agua fresca, el gradiente de presión hidrostática 0.43 pexi-pie, el agua salada 0.465 pexi-pie. Por lo general, las precisiones normales poseen una presión de poros equivalente a la presión hidrostática del agua intersticial. Por cuencas sedimentarias, el agua intersticial normalmente posee una densidad de 1.73 kilogramos por metro cúbico, lo que establece una gradiente de 0.65 pie por pie y 10.5 kilopascal por metro. La divergencia con respecto a esta presión hidrostática normal es conocida como la presión anormal. Siguiente. Veremos un video sobre esfuerzo efectivo. Hola, les habla Andrés Gavidia, ingeniero civil, y hoy les vengo a explicar en este corto video qué son los esfuerzos efectivos, y al final del video les dejaré un regalo. Para gran parte de los problemas en ingeniería, como fundaciones, estabilidad de taludes o presión lateral del suelo, entre otros problemas, es necesario conocer la distribución de esfuerzo a lo largo de los estratos de suelo. El esfuerzo vertical de una estructura de suelo, en cualquier punto, está dado por efecto de su peso propio. Y esta se puede ver con la siguiente ecuación, que nos indica que el esfuerzo total es la sumatoria del peso unitario de cada estrato por la profundidad. El peso unitario del suelo es un dato que se da generalmente en los problemas, y la profundidad está denotada con la variable z. Pero el esfuerzo total está dividido en dos partes. Si llegamos a tener un suelo saturado, tenemos una parte que está dada por el agua en los espacios vacíos del suelo, y esta actúa en igual intensidad en todas sus direcciones, y es conocida como presión de poros o esfuerzos neutrales. Esta está dada por hidrostática, y la podemos conseguir como el peso unitario del agua por su profundidad. La otra parte del esfuerzo está dada por las partículas sólidas del suelo, en sus puntos de contacto, y es conocido como el esfuerzo efectivo del suelo. Este está dado por la sumatoria del peso unitario de la fase sólida del suelo por su profundidad. El peso unitario de las partículas sólidas del suelo se identifica como gamma prima, que también es conocido como peso unitario sumergido del suelo. Esto quiere decir que el esfuerzo total, que está dado por el peso propio del suelo, más una suma de cargas externas, si éstas llegaran a existir, es igual al esfuerzo neutral o presión de poros, que es el esfuerzo del agua, más el esfuerzo efectivo del suelo, que es la presión del esqueleto sólido estructural.
El gamma prima lo podemos ver directamente al despejar el esfuerzo efectivo de la ecuación, donde tenemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros de los suelos. Si asumimos que estamos en un mismo estrato de suelo totalmente saturado, sustituimos esta ecuación con todas sus variables correspondientes. Esto quiere decir que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, que es el peso unitario del suelo por la profundidad, menos la presión de poros, que es el peso unitario del agua por su profundidad también. Si de aquí sacamos como factor común la profundidad z, podemos ver que la resta del peso unitario del suelo menos el peso unitario del agua, recordando que el esfuerzo efectivo es el peso unitario sumergido por la profundidad, de aquí simplificamos la profundidad de ambos lados de las igualdades y tenemos que el peso unitario sumergido es igual a el peso unitario del suelo menos el peso unitario del agua. Y culminamos con la explicación. Además, te dejaremos este pequeño regalo, como se prometió al principio del video, con un pequeño ejemplo, donde tenemos estos dos estratos de suelo con los siguientes pesos unitarios. El primer estrato con un peso unitario de 1,8 toneladas metros cúbicos y el segundo estrato con un peso unitario saturado de 1,9 toneladas metros cúbicos. Hablamos de peso unitario saturado porque existe un nivel freático a 2 metros de la superficie. Esto quiere decir que tendríamos 2 metros de suelo seco y 2 metros de suelo saturado en el primer estrato, ya que el segundo estrato se encuentra totalmente saturado. Esto quiere decir que el estrato de suelo 1 debe tener un peso unitario saturado diferente, y este será de 2 toneladas metro cúbico. Ahora, para comenzar a calcular los esfuerzos en el suelo, comenzaremos con el esfuerzo total, donde los primeros 2 metros tenemos que es el peso unitario seco por la profundidad. Esto quiere decir que son los 1,8 toneladas metros cúbicos por 2 metros, dándonos así un esfuerzo total a 2 metros de profundidad de 3,6 toneladas metro cuadrado. Ahora, para el esfuerzo total a los 4 metros de profundidad, debemos recordar que está dado por efecto del peso propio y es una sumatoria. Por lo tanto, el esfuerzo total a los 4 metros es el esfuerzo total a los 2 metros más el encontrado en los siguientes 2 metros. O sea, los 3,6 toneladas metro cuadrado más 2 toneladas metro cúbico por los 2 metros de profundidad que tiene este estrato, dándonos así 7,6 toneladas metro cuadrado. Para el último estrato, a 8 metros de profundidad, es muy sencillo porque sería el esfuerzo total a los 4 metros más el encontrado a los siguientes 4 metros del segundo estrato. O sea, 7,6 toneladas metro cuadrado más 1,9 toneladas metros cúbicos por los 4 metros de profundidad que tiene este segundo estrato, dándonos así 15,2 toneladas metro cuadrado, obteniendo el siguiente diagrama de esfuerzos totales. Ahora, para calcular la presión de poros o esfuerzos neutrales es mucho más sencillo, ya que a los 2 metros de profundidad que inicia el nivel freático, tenemos que los esfuerzos neutrales son iguales a 0. Esto quiere decir que a los 4 metros de profundidad, el esfuerzo neutral es el peso unitario del agua por la profundidad, que al ser de 2 metros, tenemos que la presión de poros en este punto es de 2 toneladas metro cuadrado. Ahora, para los 8 metros de profundidad, es el peso unitario del agua por los 6 metros del nivel del agua. O sea que en este punto el esfuerzo neutral es de 6 toneladas metro cuadrado, dándonos así el siguiente diagrama de esfuerzos neutrales. Para los esfuerzos efectivos, recordamos que son los esfuerzos totales menos la presión de poro. Y aquí lo presentamos directamente en el diagrama, ya que podemos hacer esta resta directa. Si vemos, a los 2 metros, el esfuerzo efectivo es de 3,6 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué? Porque los esfuerzos totales son de 3,6 toneladas metro cuadrado y los esfuerzos neutrales en este punto, como es la línea del nivel freático, es 0. Por lo tanto, 3,6 menos 0 es igual a 3,6 toneladas metro cuadrado. Para los 4 metros de profundidad, tenemos que los esfuerzos totales son igual a 7,6 y los esfuerzos neutrales son igual a 2. Por lo tanto, los esfuerzos efectivos serían 7,6 menos 2. El esfuerzo efectivo a los 4 metros de profundidad es de 5,6 toneladas metro cuadrado. Lo mismo se hará
para los 8 metros de profundidad, que sería los 15,2 menos 6. Esto nos dará un valor de 9,2 toneladas metro cuadrado para una profundidad de 8 metros. Flujo de agua en suelo. Existe un dicho en geotecnia que dice que toda vez que se quiera buscar una explicación técnica en un deslizamiento, esta búsqueda debe comenzar por el agua. Esta frase revela la importancia del agua en el análisis de estabilidad. Interesa a este modelo establecer ante que nada de los conceptos básicos que permiten comprender el flujo de agua en suelos y sus leyes físicas para en ello desarrollar la capacidad de prever cómo el agua se desplazará a través del suelo, evaluar cómo la estabilidad de los taludes es afectada por el flujo, proyectar sistemas de drenaje que controlen el flujo del agua, asegurando la estabilidad. Bien. Información que entrega el análisis de flujo de agua en suelos. El estudio de flujo de agua en suelos permite obtener los siguientes parámetros en sus variaciones. La presión de poros, que permite estimar las tensiones efectivas, que son las que finalmente controlan el comportamiento y por tanto la estabilidad de la masa de suelo y roca. La fuerza del flujo requiere ser evaluada porque existen condiciones límites que no deben ser alcanzadas bajo ninguna circunstancia y que la cantidad de agua que van a fluir por unidad de tiempo para proyectar sistemas de drenaje en distintos tipos de obras o capacidad de las bombas en faenas de agotamiento. Siguiente. Calculemos el flujo de agua que atraviesa el suelo debajo de la cortina de estacas. Bien, en la solución gráfica es el más común de los métodos de redes de flujo. Para cualquier método agotado se vuelve necesario definir previamente las condiciones límites en la filtración, que generalmente son la superficie de entrada y la superficie de salida, que son las líneas equipotenciales, línea de flujo superior y línea de flujo inferior que presenta esta gráfica. Consiste en el trazado de mano alzada de las diversas posibles líneas de flujo equipotenciales. Las líneas equipotenciales cortan las líneas de flujo en algunos ángulos rectos, donde los elementos generados son aproximadamente cuadrados. En esta red de flujo se define el número de canales de flujo y número de franjas en pérdida de potencial. Siguiente. Aquí tenemos un video de redes de flujo. Hola, les habla Andrés Gavidia, ingeniero civil. Y hoy les vengo a explicar un pequeño ejercicio en redes de flujo y cómo afecta la presión de agua en una tabla estaca. Aquí se puede observar una red de flujo que está bien dibujada, donde tenemos niveles de aguas diferentes, tanto en la entrada como en la salida, siendo la de la entrada de 4.6 metros y de la salida 1,5 metros. También se puede contar el número de las equipotenciales y ver que en total se tienen 8. En este ejercicio se quiere determinar la altura piezométrica en 3 puntos, que se encuentran a un mismo nivel de referencia, como se puede observar. Estos 3 puntos están a 2.9 metros de profundidad desde la superficie del suelo. Lo primero a calcular es la caída del potencial que existe en la red de flujo, donde tengo que ver la diferencia de la carga hidráulica que existe entre aguas arriba y aguas abajo, por lo que se debe restar la altura de entrada menos la altura de salida, y se tiene que la carga hidráulica es de 3,1 metros. Como se vio en videos anteriores, la caída del potencial es la carga hidráulica dividido por el número de equipotenciales, que al ser 8, se tiene que la caída del potencial es de 0,39 metros. La altura piezométrica se hará con respecto al nivel de aguas arriba. Por lo tanto, se puede decir que la altura piezométrica en A es la altura menos el número de equipotenciales existentes por la caída del potencial. Pero podemos ver que los 3 puntos A, B
y C tienen la misma altura de referencia, que al final es de 4,6 metros más los 2,9 metros de profundidad, por lo que se tendría una altura de referencia para los 3 puntos de 7,5 metros. Entonces, la altura piezométrica en A sería de 7,11 metros, que al ser lo mismo para B y C, se tiene que la altura piezométrica en B es de 6,73 metros y la altura piezométrica en C es de 4,79 metros, observándose que la única diferencia es en el número de las equipotenciales para todas las ecuaciones. Para determinar el diferencial de caudal, vamos a suponer un coeficiente de permeabilidad de 2 por 10 a la menos 2 centímetros sobre segundo. Y recordando los videos anteriores de redes de flujo en este canal, el diferencial de caudal es simplemente el coeficiente de permeabilidad por la caída del potencial. Ya que tenemos estos dos datos, se puede hacer una multiplicación directa, pero antes hay que hacer una conversión de unidades para el coeficiente de permeabilidad, ya que este está en centímetros sobre segundo. Por lo tanto, al pasarlo a metros sobre segundo, se ve que la única diferencia es que ahora es 2 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Si observamos bien, tenemos que tomar en cuenta que el caudal está en unidades de volumen sobre tiempo. Por lo tanto, hay que recordar que los cuadros curvilíneos tienen un ancho unitario, por lo que esta ecuación se debe multiplicar por 1 metro. Y así finalmente se tiene el diferencial de caudal, siendo este igual a 7,8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Para el peso unitario del suelo saturado, tenemos datos como la relación de vacío, que es igual a 0,85, y el peso específico relativo de los sólidos, que es de 2,70. Y recordando un poco las relaciones volumétricas y graviométricas de los suelos, también sustituimos los valores que se entregan como datos y se asume que el peso unitario del agua es de 10 kN metro cúbico, se tiene que el peso unitario saturado del suelo es de 19,19 kN sobre metro cúbico. Lo último a evaluar es la presión de agua que podemos tener sobre la tabla estaca. Por lo tanto, al hacer un zoom en esta zona, se puede ver lo siguiente. Como primer paso, hay que colocar los números de las equipotenciales correspondientes a cada lado de la tabla estaca. Cada punto de la equipotencial debe tener una profundidad determinada que se debe medir, pero aquí será entregada como dato, donde se tiene que la equipotencial 1 y 7 están a 1 metro de profundidad. Después, la 2 y 6 están a 1,1 metro con respecto a la anterior. Y por último, la 3 y 5 estarían a 0,8 metros de la última. La presión de poros en cada punto se puede determinar con la altura piezométrica por el peso unitario del agua, que aquí en este ejemplo se tomará en cuenta como 10 kN metro cúbico. Por lo tanto, la presión de poro en la equipotencial 1 será igual a 52,1 kN sobre metro cuadrado, donde es importante destacar que la profundidad Z es la altura de los 4,6 metros más 1 metro de suelo. Y así se hará para cada uno de los 6 puntos que se tienen a los lados de las tablas estaca. Es importante destacar aquí, revisar bien los números de las equipotenciales que colocamos en cada ecuación y también el nivel de referencia Z, ya que es muy fácil confundirse con este tipo de problemas. Ya verificando que todo esté correctamente, si graficamos la presión de agua sobre la tabla estaca, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tenemos lo siguiente, donde estos dos valores no fueron calculados en este video, pero son valores que se obtienen de pura hidrostática.
Como ejercicio, también se puede calcular lo que son la presión efectiva que impone el suelo a ambos lados de la tabla estaca. Y podrá verse una pequeña diferencia entre estas dos, al igual que en este gráfico, por la influencia que tiene la presión de poro. Muchas gracias. Muy bien, joven. Gracias a ustedes por su participación. Para la próxima semana vamos a tener entonces una evaluación teórica de los contenidos de las primeras dos charlas. Ya los contenidos de las primeras dos charlas se los voy a compartir a través de la plataforma Moodle y tendremos entonces una evaluación teórica en el horario de nuestra clase, que voy a publicar a través de la plataforma Moodle la evaluación. ¿Entendido? Listo, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces les deseo unas buenas noches y que descansen. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Pase buenas noches. Igual, hasta luego.